En Onda Cero, Julia en la Onda. Vamos a conocer al doctor Facundo Manes, neurólogo y neurocientífico, un auténtico fenómeno de la divulgación científica en Argentina. Se llama su libro Usar el cerebro, conocer nuestra mente para vivir mejor. Y es, doctor Manes, uno de los más vendidos en su país. Me cuentan que es usted. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Cuánta vitalidad. Nada más entrar por la puerta ya, nos ha impresionado la fuerza del doctor Manes. Me han dicho que es usted una especie de doctor Punset, como un Punset español, pero en más joven, muchísimo más joven, desde luego, y déjeme que le diga, con la cosa capilar un poco más controlada. ¿Conoce usted a Punset? Sí, lo conozco bien y para nada. Él es un gran divulgador, una persona que divulga no solo en España, sino en América Latina, en todo el mundo hispano, la ciencia, especialmente las neurociencias. Yo soy científico, hago investigación, dirijo laboratorios, soy médico, veo pacientes, soy rector de una universidad, tengo, soy profesor en Estados Unidos, en California, trabajo, pero tengo una convicción que los avances del cerebro ¿sí? Para mí no deben quedar en los laboratorios, entre los científicos, porque todo lo hacemos con el cerebro, desde respirar hasta resolver los problemas filosóficos más complejos. Y va a haber muchos avances en las neurociencias que la sociedad tiene que saber, porque va a haber una discusión ética sobre los avances en el cerebro. Así que yo soy un convencido de que los avances en el cerebro no pueden quedar restringidos a los científicos y laboratorios, tienen que ser debatidos por la sociedad. Y mi rol es justamente contar lo que sabemos del cerebro. O sea que como médico se siente, en el caso del cerebro, un poco obligado a la divulgación científica, a que nos llegue a todos los demás. Y no debe ser fácil, ¿no? Porque primero habrá descubrimientos complicados científicamente de contar, y por otra parte vivimos en sociedades a veces muy incultas científicamente hablando, ¿no? Las dos cosas. Como todos tenemos cerebro, hay un gran interés. Y la gente está predispuesta a escuchar. Yo creo que cuando se explica en forma atractiva y en forma clara, la gente tiende a estar muy interesada. Por ejemplo, el libro que escribimos, Usar el cerebro en la Argentina, en Argentina solamente ha vendido en 10 meses 150.000 ejemplares. Sí, y va a llegar y aquí se va a vender muy bien, porque es verdad que el tema del cerebro produce una enorme curiosidad. Todo el mundo tiene cerebro. Sí, bueno, algunos lo disimulan. Y creo que otro rol importante del libro es que también es cauto en no generar fantasías, porque es bueno poner límites a la neurociencia, porque hay cierta moda de que todo lo explica la neurociencia. Yo creo que el libro es cauto en decir, hay límites a la neurociencia. Qué bien. De hecho, yo lo hice con un amigo y un gran intelectual argentino, Mateo Niro, que es licenciado en letras. Porque para mí, la ciencia tiene límites. La ciencia no se permite la ambigüedad, no se permite la ironía que se permite el arte y la literatura. Entonces, este libro es un diálogo entre la ciencia, la neurociencia y la literatura, el arte, porque aunque la ciencia el cerebro crea la ciencia y que se hace preguntas difíciles, muchas veces no lo puede contar científicamente y lo contesta con el arte y la literatura. Así que yo creo que este libro tiene la ventaja de combinar un diálogo entre la ciencia y la literatura. Y seguramente contar con una persona de letras como Mateo Niro ha ayudado a que sea más divulgativo, ¿no? Totalmente. Porque a veces cuando los científicos se quedan a solas, no es el caso de Facundo Manes, que es evidente que en ese sentido es un hombre que comunica muy bien, pero a veces los científicos solos no saben cómo llegar. Cómo traspasar y cómo al gran público sin conocimientos científicos cómo despertar su interés. Por cierto, eso que se puso de moda hace un tiempo, yo lo llevo oyendo un montón de veces, que usamos solo el 10% del cerebro, eso debe ser una patraña, ¿no? ¿Es mentira? Es una mentira. Seguramente el que usa el 10% es el que dijo eso. Seguramente, para justificarse. Porque es un mito. Hay varios mitos del cerebro. Ese es uno. El otro es que las neuronas no se regeneran. Hoy sabemos que se regeneran. Sí, en ciertas. Bueno, primero que el cerebro tiene una plasticidad. La experiencia cambia las conexiones. Aunque no te guste esta charla o aunque te guste, el cerebro tuyo está cambiando y el mío también. Cuando tenemos interacción social o hablamos, permanentemente la experiencia cambia nuestro cerebro. Y Ramón y Cajal, un premio Nobel español, en un momento como una figura muy
influyente dijo que no se regeneran las neuronas y por ciertas décadas no se investigó el tema. Pero hoy sabemos que en los adultos, en ciertas áreas, hay regeneración de neuronas. Y la plasticidad es permanente. Lo cual es una gran esperanza, porque, claro, si partíamos de la premisa de que no hay neuronas que puedan recuperarse, vivíamos como abocados en algunas enfermedades al horror. Pero si conseguimos que eso se pueda regenerar, porque que es un paso que aún no se ha dado, ¿no? Bueno. ¿Cómo médicamente podemos regenerar neuronas? Ahí no se ha llegado. No, pero sabemos que en ciertas áreas del cerebro adulto hay regeneración neuronal. Y también sabemos que hay nuevas conexiones permanentemente. El cerebro crea conexiones permanentemente. Inclusive, una de las cosas que recomendamos nosotros para mantener un cerebro en forma saludable es el ejercicio. Caminar solamente genera miles de conexiones nuevas. ¿Caminar físicamente? Bueno, te cuento un experimento. Sí, por favor. Para que no me crean, porque la neurociencia lo dice, que vean un experimento. Después de los 65 años, hay 2 áreas en el cerebro, una en cada hemisferio, que se llama hipocampo, que tiene que ver con la memoria reciente. Después de los 65 años, esa área se atrofia, se desgasta 1% anual. Agarraron en un experimento a gente sedentaria mayor de 65 años. A la mitad le dijeron, caminen 3-4 veces por semana. A la otra mitad le dijeron, siga siendo sedentarios. Cuando terminó el experimento, al tiempo, los que caminaron, solamente caminar, no solo que no se le gastaba el hipocampo, no se atrofiaba el hipocampo, sino que aumentaba de tamaño. Eso es miles de conexiones nuevas con solo caminar. O sea que una manera de cuidar el cerebro es hacer ejercicio. Otra pero manera no ejercicio matemático, claro. Bueno, no de hacer el cubo de Rubik o de jugar al ajedrez solamente. También físicamente ayudamos a las neuronas. Totalmente. Aparte el ejercicio físico es un gran ansiolítico, un gran antidepresivo. Y refuerza el pensamiento creativo. Eso no quiere decir que vayamos a ser Picasso si damos una vuelta corriendo, pero seguramente vamos a ser más creativos que antes de hacer ejercicio. Imagino que ahora los oyentes estarán explicándose el éxito del running. Yo no sé si en Argentina tiene las calles repletas de ciudadanos que a partir de cierta hora de la vuelta al trabajo se ponen a correr o a caminar, pero debe ser eso. Es muy importante. Hoy sabemos que no solo... En realidad quiero completar el concepto de cómo proteger el cerebro. Primero, hoy sabemos... ¿Qué más gimnasia podemos hacer por él? Bueno, hay que hacer... Cuando el Alzheimer es la amenaza, ¿no? Sí. El principal factor de riesgo del Alzheimer es la edad. Y el mundo está envejeciendo. Por A eso. mayor edad, más Alzheimer. Claro. Y sabemos hoy que los cambios en el cerebro en una persona que tiene Alzheimer ocurrieron décadas antes. O sea, si una persona tiene síntomas de Alzheimer a los 65 años... quizás a los 40, 45 ya empezaron los cambios cerebrales. O sea, los cambios cerebrales de la persona con Alzheimer preceden en décadas a los síntomas. Entonces, cuanto más hagamos para preservar nuestro cerebro, quizás tengamos mayor protección cognitiva. Y además del ejercicio físico, lo que es importante es el ejercicio intelectual, el desafío intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Algo que nos cueste. Para vos, hacer este programa es algo más o menos automático, siempre pones tu cuota de novedad, pero si yo estuviera en tu lugar me pondría nervioso. Para mí sería un desafío. Para vos leer neurociencia sería un desafío, para mí no lo es. O sea, tenemos que hacer algo que nos cueste. Algo que nos... No más de lo mismo. A ver si lo decimos. Algo que nos saque de nuestra zona de confort. Exacto, intelectual, intelectualmente. ¿no? Intelectualmente, claro. Exacto. Que nos obligue a un esfuerzo. Por ejemplo, tú dirías, bueno, pero yo hago un programa de radio todos los días, es una tarea intelectual. Sí, pero la venís haciendo hace años. Cuando llevo 8.000 hechos ya no... Entonces, vale. Y lo mismo con palabras cruzadas, no sé cómo se dice en España, palabras cruzadas. Crucigramas. O para mí leer, alguien me ve en un avión, el doctor Manes lee un artículo de neurociencia, ¿tiene desafío intelectual? No, porque es mi trabajo. Yeah. Para mí sería un desafío intelectual aprender un idioma que no sé, o aprender literatura inglesa en el siglo XII que no lo sé. Algo diferente. Y además, otra cosa importante, además del ejercicio físico y el desafío intelectual, es la vida social, estar conectados. El cerebro humano necesita el contacto social. Es una máxima que vemos en el libro del doctor Manes. O sea, que la relación con los demás nos enriquece enormemente. Y somos humanos por la relación con los demás. Si a mí me dicen, Facundo, resumí en 2 palabras qué es el cerebro. Y yo diría, bueno, primero que es imposible porque es el órgano más complejo del universo. Es el único órgano que intenta entenderse a sí mismo.
Un gato no intenta entenderse a sí mismo. Un micrófono no intenta entenderse a sí mismo. El cerebro humano es el único órgano en el universo que intenta entenderse a sí mismo. Me impresionó mucho cuando leí eso. Es el órgano más perfecto, ¿no? Y más complejo del universo. Y yo diría que es un órgano social. No se puede entender el cerebro aislado. ¿Y ese sabio solitario? ¿Esa imagen de la anacoreta? Bueno, o del sabio que está solo y que reflexiona en su soledad. Bueno, será inteligente para algún tema, pero hoy la ciencia no puede medir la inteligencia. Mide un aspecto de la inteligencia que tiene que ver con el coeficiente intelectual, pero para nada mide la ironía, el humor, la creatividad. De hecho, el pensamiento creativo no se correlaciona con el coeficiente intelectual, se correlaciona con el pensamiento obsesivo. O sea que por ahí ese sabio es bueno para algo, pero no es bueno para otras cosas que permiten... O al revés, uno puede ganar un premio Nobel y ser no apto socialmente. Y alguien que He conocido alguno así. Muy aislado socialmente o muy retraído. No ser apto para relacionarse con los demás, ¿sí? Sí. He conocido uno. Los Aspergers, ¿sí? Que son personas que algunos consideran que están dentro del espectro de los autistas, son personas que son muy inteligentes en lo racional, pero no pueden leer la expresión facial de la gente, no pueden darse cuenta que piensa el otro. O sea que uno no es inteligente en forma completa. La inteligencia humana no la puede medir la ciencia. ¿Pero se puede entrenar la inteligencia? Bueno, lo que pasa es que generación tras generación hay un efecto Flynn, que se llama que las generaciones jóvenes suelen ser más inteligentes que las que precedieron. Pero no sabemos bien qué es la inteligencia, entonces es difícil entrenar la inteligencia porque la ciencia puede medir una parte de la inteligencia, pero no toda la complejidad de la inteligencia humana. Entonces es difícil entrenar algo que desde la ciencia es algo abstracto, porque para mí la inteligencia es mucho más que el coeficiente intelectual. Dice el doctor Manes en Usar el cerebro, en este libro, que el lóbulo frontal del cerebro es lo que nos hace humanos y nos diferencia de otras especies. Cuando estamos ante, por ejemplo, actos como los fanáticos yihadistas, terroristas, esas personas también tienen lóbulo central, ¿no? ¿Qué ha pasado? El fanatismo anula el juicio. El fanatismo anula el juicio. El juicio requiere de funciones ejecutivas. Funciones ejecutivas son la planificación, mirar el largo plazo, inhibir el impulso. Así que claramente el fanatismo disminuye el juicio. También el amor disminuye el juicio, no solo el fanatismo. Cuando uno está locamente enamorado, las áreas del juicio disminuyen la actividad. Desde el punto de vista del cerebro, ¿qué pasa cuando estamos enamorados? Bueno, el amor es lo más parecido a una adicción. Cumple todos los criterios de una adicción. Una droga. Bueno, porque toda regla. Fíjate, uno toma riesgos cuando está enamorado. Uno no hace caso a nadie cuando está enamorado. Obsesivamente piensa en eso, que en vez de la droga es la otra persona. Y cumple todas las características. Inclusive, a nivel cerebral se ha estudiado, hay varios estudios, sobre qué pasa en el cerebro de las personas locamente enamoradas. Y se activa un sistema de recompensa cerebral que es el mismo que cuando comemos chocolate, vemos una hamburguesa con queso rico o tenemos sexo. Ese sistema de o algunas personas lo activan con las drogas. Ese sistema de recompensa cerebral se activa con el amor. Pero lo más interesante para mí es que se ha estudiado personas que están locamente enamoradas de alguien pero no son correspondidas. ¿Y en ese caso ¿hay alguna diferencia? Sigue activo ese sistema de recompensa. Por eso es tan difícil olvidar a alguien, porque el sistema de recompensa cerebral sigue activo cuando nos rechazan amorosamente. Y por eso sigue doliendo el amor. Y seguimos obsesivos, no podemos olvidar, cada cosa nos recuerda al ser amado que nos rechazó. Uh-huh. ¿Y hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en su cerebro, doctor Manes? Excelente pregunta, difícil respuesta. No haber sido neurólogo. Desde el útero ya hay cambios. Si un cerebro es femenino o es masculino, tiene diferente baño hormonal. O sea que hay alguna diferencia. Después las mujeres tienen la experiencia o están preparadas para la experiencia de ser madres, de tener un bebé con ellas, de amamantarlo. Si dijimos que la experiencia cambia el cerebro, imagínense en esta preparación para ser madre o la posibilidad de ser madre o la experiencia de ser madre. Así que claramente hay diferencias entre el cerebro femenino y masculino, pero no las hay anatómicamente. Ningún patólogo, esos médicos que miran los tejidos post-mortem, podría decir, viendo cerebros en una mesa, este fue de una mujer o este de un varón. No, eso está bien. Lo que sí hay es... se cree que hay bastante evidencia científica que muestra que el proceso emocional y la empatía en las mujeres es diferente al varón. Por eso las mujeres son claves en los equipos, en los grupos. Habla usted de ellas, ¿eh? En la red, ¿no? ¿Cómo?
que habla usted de la importancia de que haya mujeres en el equipo, exactamente. En el equipo. Los equipos que son exitosos tienen mayor número de mujeres como miembros y se cree que es por esto, por la diferente empatía, relación emocional que establecen que le hacen bien al grupo. Tengo muchas preguntas aún para el doctor Manes, pero que no se me abalance el boletín de las 6. Quiero que Nuria Torreblanca les haga la foto porque le escuchan con la pasión con la que habla el doctor Manes, pero querrán saber también cómo es. ¿Cuánto se agradece que un invitado tenga una entrada triunfal como la del doctor Facundo Manes? Ahí se nota la energía y la vitalidad con la que nos ha saludado. Viene del verano argentino y aterriza en el invierno español con un jersey color vino tinto que enciende sus mejillas y de paso también su conversación. De amplia sonrisa, Facundo es generoso y expansivo en su gestualidad. Se aprecia en su mejilla un hoyuelo intermitente que aparece o desaparece según se ría. Busca las palabras adecuadas frunciendo el ceño y para explicarse se ayuda con las manos, como retorciendo los conceptos hasta desentrañarlos para que sean más inteligibles. Inconscientemente es como si sus manos facilitaran las conexiones sinápticas del cerebro para dar con la respuesta más lógica. Posiblemente Facundo es el neurólogo con el cerebro mejor protegido de su gremio por la buena cantidad de pelo que cubre su cabeza y que amortiguaría cualquier incidente. Desde el título del libro, Usar el cerebro, Facundo Manes plantea un desafío al lector, engancharle para que tome un rol activo. En esta entrevista ha conseguido engancharnos a todos con su interesante conversación sobre neurociencia y eso, más que ciencia, es un arte. Muy bueno, qué cerebro. Te felicito. ¿Le gustó el cerebro de Nuria Torreblanca? El tuyo y el de ella, impresionante, los dos cerebros. Eso está bien. Estoy asustado ahora. Me han dicho que es usted amigo de Messi. Lo fui a saludar por un amigo en común, Rafael Bejanovich, y mi hijo Pedrito y mi hija Manuela sacaron una foto con él y estaban fascinados. Uno en los viajes no recuerda todo, recuerda los últimos días, pero yo creo que ellos lo único que van a acordarse de Europa va a ser la foto Messi, con Messi hoy. Pero lo había visto usted ya en Argentina, supongo, ¿no? Tengo relación con la familia, pero no con él. Y también con Cristina Fernández de Kirchner, con la presidenta. Creo que usted dirigió al equipo de neurocirujanos que la intervinieron, ¿no? Que la operaron. Bueno, yo dirijo el Instituto de Neurociencias de la Universidad Favaloro y en su momento, en octubre de 2013, tuvimos el orgullo y el privilegio de que nos hayan elegido para diagnosticar y tratar al hematoma subdural de la presidenta argentina. Yo no soy neurocirujano, soy neurólogo, pero soy director del instituto y tuve que elegir al neurocirujano, o sea que nuestro equipo de neurocirujanos la operó y nuestro equipo de neurólogos la diagnosticamos y le dimos el alta, y a partir del alta en noviembre de 2013 su salud volvió a estar en manos de la unidad médica presidencial. Está bien. ¿Y hay diferencias entre el cerebro de un líder y el resto de cerebros? Bueno, primero, por ejemplo, creativos somos todos, no es Picasso, Dalí, una mujer del conurbano bonaerense pobre que tiene 10 euros y que alimentar a 5 hijos en una semana tiene que ser creativa. El prestigio social de los científicos creativos o los escritores es mucho más que esa pobre mujer, pero todos somos creativos. Y en el fondo el liderazgo también es bastante más común que ser presidente, no hay que ser Mandela para ser un líder. Vos sos una líder en esta radio. Yo desde que entré me di cuenta de la radio, aparte todo el mundo Entonces, el liderazgo primero que es algo más común que Mandela y Gandhi o un presidente. Está claro. Y para ser líder claramente hay que tener algunas cosas. Por ejemplo, hay que tener una inteligencia social y emocional desarrollada. El IQ, el coeficiente intelectual, no predice liderazgo, por ejemplo. Ser más inteligente analíticamente no predice liderazgo, pero tener más empatía, darse cuenta qué puedes pensar el otro o qué siente el otro, claramente predice liderazgo. Y yo creo que la inteligencia social es clave en los líderes. Una inteligencia social grupal que asegura el doctor Facundo Manes siempre es superior a la inteligencia individual. Sí. La inteligencia... Si quieren seguir leyendo cosas de cómo usar el cerebro, ya saben, este libro les espera en todos los rincones. Noticias de las 6:05 en Canarias.